Lucas capítulo 1. Yo no sé cómo es la situación hoy. Si necesitan que les ponga el pasaje también acá en el ordenador o en la compu. O si están todos. Si están bien así. Pues yo creo que estamos bien, yo creo que tenemos la Biblia aquí todos, creo que Bien. estamos, ¿no? Bien, perfecto, muy bien. Muy bien, perfecto. Lucas capítulo 1. La última vez hemos comenzado con los primeros versículos. Del versículo 1 al 4 hemos escuchado sobre esta dedicatoria de Lucas a Teófilo. Esto no significaba que era una epístola a Teófilos, no, esto es un evangelio, esto es para todos nosotros, era para todos en aquel entonces, pero él hace una dedicatoria a Teófilo. Y hemos visto en el versículo 1, no vamos a leer todo, pero digo un par de cosas que fueron importantes. Vimos en el versículo 1 que habla acá de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Acá tenemos el mensaje de Dios, no es esto que sucedió con Jesucristo, con su nacimiento de la Virgen María, su vida sin pecado y perfecta, su muerte propiciatoria en la cruz para nuestra salvación, su resurrección al tercer día, todos los milagros que él hizo, la sanación, la limpieza de los leprosos, todo lo que él hizo no es una leyenda. Acá se lee que dice, son cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Esto es la palabra de Dios, esto es real. La salvación es en Cristo Jesús. Él vino a vivir la vida que nosotros no podíamos vivir. Él vino siendo el Hijo de Dios, siendo Él mismo Dios, se despojó de sí mismo, vino acá, vivió como hombre, habiéndose despojado de todo, y murió en la cruz por nuestros pecados. Resucitó al tercer día y nos regala la vida en su nombre. En el versículo 2 leímos que todo esto ya nos ha sido enseñado. ¿Y quién nos enseñó esto? Los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Acá tenemos es el mensaje apostólico. Nosotros tenemos acá un evangelio ciertísimo que nos ha sido dado por los mismísimos apóstoles del Señor Jesucristo. Y en el versículo 4 hemos visto que le dice a Teófilo que es para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Fíjense, cada uno de nosotros ha sido instruido con el mensaje de Dios. Pero la voluntad de Dios es que conozcamos bien la verdad. Él quiere que inquiramos cada vez más, que estudiemos cada vez más. Él quiere que lo aprendamos bien. Y para eso, con este propósito, Lucas le escribe esta dedicatoria a Teófilo. Habíamos dicho Teófilo, amigo de Dios, es una traducción directa, u otros lo entienden como aquel a quien Dios ama. Y esta persona que ama tanto a Dios, él tiene el deseo de conocer bien la verdad. Esa es la voluntad de todos los que realmente aman al Señor Jesucristo. Ellos quieren aprender la palabra de Dios, quieren ser transformados por Él. La verdad los hace libres, han gustado la buena palabra y quieren más de ella. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo en el alma, en la vida de cada una de las personas que Él ama. Él les da una nueva vida. Todos los que están en Cristo son una nueva criatura. Lo viejo ha pasado, véase, todo ha sido hecho nuevo, un amor nuevo, un amor al Señor Jesucristo que no tenía anteriormente, un amor a su palabra, tomarse en serio su palabra, un amor piadoso, un amor temeroso de Dios, un amor que lleva a esa transformación real. Y así entramos a el pasaje de hoy.
El pasaje de hoy es del versículo 5 hasta el versículo 7. Del versículo 5 hasta el versículo 7. ¿Me pueden escuchar bien? Porque está la pequeña llorando. No sé si es muy fuerte. No, ¿está bien? Sí, se escucha perfecto. Bien, perfecto. Bien, dice el versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Vamos a leer hasta ahí. Voy a hacer una corta oración para el mensaje de hoy. Padre bueno y celestial, te pedimos que seas tú enseñándonos, ayudándonos a poder aprender este mensaje que nos quieres dar. Y te pedimos que en el centro tengas a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos realmente a verlo, a conocerlo cada vez más y a poder deleitarnos en él. Sé tú abriéndonos las Escrituras y ayudándonos a aprender. Amén. En el versículo 5 leemos, hubo en los días de Herodes. Este Herodes no es el Herodes que vemos más tarde, en el Herodes que vemos más tarde durante el ministerio de Jesucristo. Este Herodes es Herodes el Grande. Herodes el Grande, lo que sería el padre del Herodes que vemos después. Era una persona muy mala. Ustedes recordarán, ¿no? Cómo buscó matar a Jesucristo. Y en Belén mató a una cantidad de niños. La verdad es una persona muy malvada, muy egocéntrica también. Y leemos, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Bueno, acá tenemos un sacerdote, significa que viene de la línea de los sacerdotes. Dice, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón. Entonces acá vemos, también es de la línea de Aarón. Son dos levitas lo que tenemos acá. Dos levitas, el hombre y la mujer. Y dice de la clase de Abías. ¿Qué significa eso? Bueno, habían 24 regimentos, o no sé cómo se dirá, 24 grupos que se presentaban 2 veces al año para servir en el sacerdocio. Y uno de esos grupos era el grupo de Abías, era el 8º grupo, y le tocaba esta vez presentarse para hacer el servicio en el templo. Entonces 2 veces al año, cada vez que se presentaban, trabajaban toda la semana, es decir que eran 2 semanas por año que trabajaban a tiempo completo ahí en el templo, y le tocaba entonces a esta clase de Abías, lo vemos más adelante. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Fíjense qué precioso testimonio que tenemos acá. Y esto no lo dice hombre, esto lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos está diciendo que tanto Zacarías como su mujer Elisabet eran justos delante de Dios. Ser justo delante de Dios. Esto también nos habla mucho de la forma en que las personas eran salvas en el Antiguo Testamento. La justificación siempre ha sido por fe. Acá tenemos a 2 personas creyentes que depositaban toda su esperanza en el Señor, en nuestro Señor Dios. Dios, aquel Dios que había prometido enviar al Mesías. Aquel Dios que había prometido salvar a su pueblo. Ellos viven antes de la cruz y están mirando hacia adelante, hacia esa propiciación. Nosotros vivimos después de la cruz, miramos hacia atrás. Pero
Es por la fe que somos salvos. Y continúa diciendo, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ese es el testimonio que tiene. Y este testimonio lo está dando la palabra de Dios misma. Las dos personas que tenemos acá andaban de forma irreprensible. Es decir, que nadie podía decir, eso lo haces mal, o eso no le agrada al Señor lo que tú haces. ¿Cómo puedes mentir de esa manera? Tú no deberías hacerlo así. Tú dices ser sacerdote, tú dices ser levita, tú dices servir al Señor. Pero mira esto. No, ellos andaban de forma irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Fíjense lo que dice después, el versículo 7. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Ellos no tenían hijo. No tener hijo en aquel entonces era algo fuerte, porque muchos lo veían como una especie de juicio de Dios sobre la persona, o por lo menos como una fuerte disciplina. Lo veían como un castigo. Algo tenía que haber pasado, alguien tenía que haber pecado. La palabra acá no nos enseña eso. Nos enseña que estas dos personas eran irreprensibles y que eran justos delante de Dios. Pero no era la voluntad de Dios que tuvieran hijos, por lo menos no hasta ese momento. Y fíjense qué interesante. Tienen que imaginarse, durante toda su vida, este matrimonio había sufrido mucho a causa de no tener hijos. ¿Por qué digo que sufrieron mucho? Porque la palabra nos enseña que ellos sufrieron mucho. Vemos en el versículo 25, fíjense las palabras de Elisabet en el versículo 25. Elisabet dice, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Sí, ahí Dios había escuchado la oración de su marido, se le había presentado Dios a través del ángel Gabriel y les había dado un niño. Y la alegría tenemos de Elisabet diciendo, me ha quitado mi afrenta. He vivido con esta afrenta, he vivido con este peso en el corazón. He vivido con esto que tanto me cargaba durante toda mi vida. Y Dios ha querido quitármelo. Y ella le da la gloria. ¿Podría haber vivido más tiempo sin hijo? Por supuesto. Ella había vivido con fe, ella había vivido de forma justa delante de Dios, ella había guardado los mandamientos de Dios, las ordenanzas de Dios, del Señor, con todo el amor. Ella era completa en su Dios, ella tenía su esperanza en su Dios, ella había aprendido a tener poco, a tener mucho, ella había aprendido a no tener un hijo, ella sabía dar las gracias a Dios cualquiera que sea la situación en la cual se encontraba. Pero acá, cuando Dios le da ese regalo, manifiesta realmente eso que tenía en el corazón y le dice a Dios su agradecimiento por este regalo que le había dado. Los niños son un regalo de Dios y le agradece a Dios por eso. Y fíjense qué interesante la fe de estas dos personas. Es una fe grandiosa, es una fe que vale la pena que uno se pare un minuto y que medite en lo que lee acá. Dice en el versículo 6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, dice el versículo 7. Cuando leemos el versículo 6, dice, ambos eran justos delante de Dios. Ellos tenían su fe en el Señor. Eso significa que ellos se acercaban constantemente al Señor y abrían su boca en oración y presentaban diferentes peticiones. Y fíjense cuál era una de las peticiones.
Una petición que cargaba su marido, Zacarías. Una petición que cargaba en su corazón un deseo profundo. Y tenía una fe tan grande que acá leemos que Elizabeth era estéril. Y no solo era estéril, sino que pasaban los años, un año más, y otro año más, y otro año más, y de tal forma que acá leemos que no solo era estéril, sino que ambos eran ya de edad avanzada. Zacarías era de edad avanzada y también su mujer Elizabeth eran de edad avanzada. Pero su fe era tan grande que él persistía en la oración. Fíjense lo que dice el versículo 12. Y se turbó Zacarías al ver al ángel que se le presentó. Lo vamos a ver la próxima vez, Dios mediante, pero se le presenta el ángel Gabriel. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Versículo 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Pueden verlo. Ahí estaba Zacarías pidiendo todavía. Siendo ya un anciano, seguía pidiendo que su mujer le diera un hijo. Un anciano, para decirlo de una forma, no sabemos qué edad tenía, pero eran de edad avanzada, de edad avanzada. Acá lo que sucede es un milagro, es un milagro. Y vemos que por más que era un milagro, él todavía confiaba en el Dios de los milagros. Él tenía su fe en el Dios de los milagros. Y él le pide al Señor. Y el Señor, a su debido tiempo, le da su petición. Es importante que entendamos lo que tenemos acá. Tenemos que aprender a dejarle el tiempo al Señor. Muchas veces, como hablábamos anteriormente, la vida de estos dos, este matrimonio, fue una vida difícil. Fue una vida con mucha afrenta, como lo dice Elizabeth. Mucha persecución. Ay, pero ¿qué persecución? Ellos eran familia sacerdotal, el hombre iba siempre a hacer su servicio. Sí, había mucha persecución. La persecución que no se habla. La persecución de aquella gente que con el dedo anda señalando: míralo, míralo, míralo a él, míralo a ella. Ah, no tienen hijos, y eso es porque el Señor los está castigando. Seguramente han hecho algo. Ah, le debería dar vergüenza servir al Señor así. Y así andaban calumniando, mentiras, mintiendo, en siendo engañados y engañando a la gente. Tenían todo tipo de cuentos para decir que ellos dos eran personas que estaban recibiendo el juicio de Dios. Eran personas que no eran dignas de siquiera de que alguien les tuviera respeto. Tienen que saber una cosa, que Dios ha permitido eso en la vida de ese matrimonio. Han pasado muchos años y ese matrimonio seguía firme al Señor. Su fe fue fortalecida en la persecución. Su fe fue creciendo en la persecución. Nuestra fe tiene que crecer, lo dice el apóstol Pedro en sus epístolas. Tenemos que crecer. La persecución no es algo ajeno del Hijo de Dios, de los hijos de Dios. La persecución es algo común en los hijos de Dios. Tenemos que entender que este es el mensaje real que tenemos en la palabra. Las persecuciones son algo que siempre salen a la luz cuando nos ponemos en el nombre de Jesucristo a proclamar su palabra, a proclamar a aquel que fue crucificado, que sufrió en la cruz, que murió por nuestros pecados y que al tercer día resucitó por nuestros pecados. Tenemos que entender que eso lleva a que la gente no tenga agrado de nosotros. Tenemos que entender que la gente con las cuales vamos al trabajo, con las cuales tenemos comunión, con las cuales tenemos la posibilidad de reunirnos, ya sean vecinos, compañeros de trabajo, familiares, esas personas necesitan a Jesucristo. Ellos necesitan salvación. Ellos necesitan
urgentemente, mientras ellos viven, que les sea proclamado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, estamos en Lucas capítulo 1, versículos 5 al 7. Capítulo 1, versículos 5 al 7 del Evangelio de Lucas. ¿Y qué pasa cuando llevamos ese mensaje? Sí, sucede que aún en nuestros países donde no hay tanta persecución como en otros países, experimentamos persecución. Probablemente un tipo de persecución más silenciosa, como el que mencioné anteriormente. Gente que nos señala, que habla a nuestras espaldas, ya no tanto quitándonos la vida como pasa en otros países. Sin embargo, hay persecución. Todos tienen persecución. Vamos a ver algunos pasajes que nos enseñan que es natural que vivamos con persecución. Vemos, por ejemplo, en Marcos capítulo 10, y vamos al versículo 28, no hace falta que lo busquen, yo se los puedo leer, pero el que quiera buscarlo es bienvenido a hacerlo. Marcos capítulo 10. A partir del versículo 28 al 31. Entonces, dice la palabra. Entonces Pedro comenzó a decirle al Señor Jesucristo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padres, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Y escuchen estas palabras: con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Tenemos que entender que ese así llamado mensaje de la prosperidad, donde solamente todo es color de rosa y nosotros recibimos de la mano de Dios y todo es perfecto y no hay persecución, no es bíblico. Eso no es bíblico. No es que seamos personas sedientas de persecución, pero es algo que Dios utiliza en nuestras vidas para trabajar en nosotros. Es su santa voluntad actuando. La persecución no es para todos igual. Para algunos es más grande, para otros es más pequeña. Para algunos aún es más pequeña. Puede ser que pronto sea más grande. Ahora, la persecución nunca ha sido una traba a la fe. La persecución nunca ha sido un problema para nuestra fe. Nosotros somos personas que creen en el Dios soberano. Nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Jesucristo. Nosotros proclamamos la palabra del Dios vivo que nos ha salvado de nuestros pecados y a quien ha enviado a su Hijo, y su Hijo volverá una vez más a tomar a los suyos para que estemos eternamente en su presencia. El apóstol Pablo lo dice de esta forma. Él dice que están aquellos que solamente están predicando, sirviéndose a su estómago, como lo dice. Con otras palabras lo dirá, no lo sé. No lo recuerdo bien ahora en español. Pero el hecho es, Pablo pasa luego la mirada, y estoy hablando de Filipenses capítulo 3, versículo 20, pone la mirada en quiénes somos nosotros. Nosotros somos personas que están esperando a Jesucristo. Vamos a ir a ese pasaje, vamos a verlo, porque sí que es importante ahora con el contexto que tenemos. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3.
Efesios, Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Y ahora fíjense lo que dice. Bueno, les voy a leer también lo que dijo Pablo, ¿no? El versículo 18, lo que dijo Pablo, digo, sobre las otras personas. Dijo, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Acá no está hablando de gente que sea, ¿cómo se dice? Agnóstica o que sea, ¿cómo se dice? Que no creen en Dios, ateos, etcétera, ¿no? No, está hablando de personas que dicen proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo. Está hablando de personas que dicen traer el mensaje de salvación. Y él dice, por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún lo hago ahora llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. El Dios de ellos no es el Dios nuestro, sino su vientre. Ellos sirven al Dios de las ganancias, al mamón, como le llaman. No les sirven realmente a nuestro Dios, a nuestro grandioso Salvador, al Señor Jesucristo, sino que sirven al vientre, al estómago, cuyo Dios es el vientre, continúa diciendo, y cuya gloria es su vergüenza. Ante los ojos de Dios es así, que solo piensan en lo terrenal. Ahí están las palabras. Ellos están siempre solo pensando en lo terrenal. Sí, Jesucristo no está en el centro del mensaje. Las cosas que va a mencionar Pablo ahora a partir del versículo 20 no están en el centro del mensaje, sino que todo es terrenal. Ven a Jesús y tendrás un matrimonio feliz. Ven a Jesús y tendrás mucha plata. Ven a Jesús y tendrás una casa gigante, un carro maravilloso. Mira lo que tengo yo, fíjate. Y ven a Jesús y tú también lo tendrás. El mensaje siempre es terrenal. Versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Este es el mensaje de Pablo. Nuestra ciudadanía no está acá en la tierra, está en los cielos. La ciudadanía tanto de los hermanos que son ricos como de los hermanos que son pobres. La ciudadanía nuestra está en los cielos. Pueden ver cómo nuestra mirada va para arriba y le da la gloria a aquel que es digno de recibir la gloria. Es ahí donde tenemos la ciudadanía, en los cielos. Continúa diciendo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Sí, a través del poder del Espíritu Santo, Él va a hacer todo esto. Lo leemos en Romanos capítulo 8. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos nos resucitará a nosotros en el día postrero. Esto es maravilloso. Es ahí donde está nuestra ciudadanía. Es ahí donde está nuestra fe. ¿Quién no es realmente salvo y no tiene los ojos puestos en el Salvador? En aquel que vendrá. El apóstol Juan dice en 1 de Juan que aquellos que están pensando en estas cosas, en la venida de Jesucristo, se purifican a sí mismos. ¿Por qué se purifican a sí mismos? Ay, si tú sabes que el Señor está viniendo, entonces tú quieres vivir de forma santa, justa, agradándole a Él, sirviéndole a Él que realmente es digno, a Él que te salvó, a Él que entregó su vida para que tú pudieras hoy decir: yo sé que mi Salvador vive y yo lo veré con mis ojos. Es maravilloso esto. Y fíjense que esto lo puede decir tanto el que recibe mucha persecución como el que menos persecución. Interesantemente es así que aquellos que más persecución viven, experimentan, más tienen los ojos puestos
en el Señor. Y aquellos que menos persecución experimentan y probablemente más prosperidad, tienen que ser una y otra vez recordados de no poner sus ojos en las cosas de abajo, que tienen que aprender a ser generosos, a compartir lo que tienen, para así tener un gran galardón en el cielo. No estoy inventando, eso lo aparece en 1 Timoteo capítulo 6. Entonces, acá vemos cómo la persecución no es realmente un problema. La persecución tal vez ha llevado a este matrimonio a vivir tan cerca del Señor. Qué preciosa forma de empezar este evangelio, mostrándonos a este matrimonio. Siempre pensamos en Juan el Bautista y pensamos, qué hombre tan maravilloso, cómo él ha podido vivir realmente toda una vida en persecución, pero permaneciendo firme y llevando el mensaje de arrepentimiento, que no es un mensaje divertido, que no es un mensaje que atraiga a la gente, pero Dios atraía a la gente hacia Juan el Bautista. Dios llevaba a aquellos que realmente tenían el corazón quebrantado, y así Dios preparaba el camino para su hijo. Pero acá vemos los padres de este hombre, de este Juan el Bautista. Qué padres maravillosos. Y aprendemos mucho. Vemos, por ejemplo, en Gálatas capítulo 6. Vamos a ver probablemente ya esto como para cerrar. Gálatas capítulo 6. Fíjense, porque el tiempo es corto, vamos a ir a un pasaje cortito. En 2 de Timoteo capítulo 3. Yo creo que yo acabo de ver la hora y por eso vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3. Y fíjense lo que dice a partir del versículo 12 hasta el versículo 13. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Lo han leído eso? Léanlo de nuevo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Qué es vivir piadosamente? Piadosamente significa con el temor a Dios, temor a Dios. Ese temor a Dios es algo maravilloso, es un regalo de Dios, no es una cosa en que gloriarnos. Y acá dice en Cristo Jesús. Eso es un regalo de Dios. La fe en el Señor Jesucristo es un regalo de Dios. El perseverar en Él también es un regalo de Dios. Y acá tenemos un mandamiento que tenemos que... No es un mandamiento, esto es un hecho, está en indicativo. Pero acá vemos lo que significa, ¿no? Dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Fíjense, ¿quién proclama el evangelio así hoy en día? Es como si yo dijera, Sonia, ¿quieres tú padecer persecución? Y pues Sonia me diría, no, ¿por qué? Dominga, ¿quieres tú padecer persecución? No, pero nadie dice eso. Ahora, acá lo que dice es, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Si yo te digo, Dominga, ¿quieres tú vivir piadosamente en Cristo Jesús? Dominga me va a decir, sí, Señor. Yo quiero vivir piadosamente en Cristo Jesús. Yo quiero agradar a mi pastor. Yo quiero agradar a mi Salvador. No es nada en comparación con lo que Él ha hecho por mí en la cruz. No es nada en comparación. Yo estaba dirección al infierno. Yo estaba listo para ser castigado eternamente. Y Él vino, entregó su vida para salvarme, para darme vida. ¿Cómo no daría yo mi vida solamente para agradarle a Él? Porque no puedo ganarme el cielo y tampoco lo necesito. Él murió por mí. Él se entregó por mí. Por supuesto, Santi, que yo quiero vivir piadosamente en Cristo Jesús. Y yo te digo, Dominga, está muy bien eso. Ahora tú tienes que saber, vas a padecer persecución. Esto lo dice la palabra. Vas a padecer persecución y a eso no te lo dicen los que proclaman un evangelio liviano y barato. Un mensaje donde Cristo no está en el centro.
Un mensaje donde no somos inspirados por el Espíritu Santo a notar nuestros propios pecados para arrepentirnos, ni tampoco proclamar el Evangelio que lleva a llevar a la gente a la luz para que también noten su necesidad de salvación. ¿Pueden ver la importancia? Ahora, ese tipo de evangelio, el evangelio real, el evangelio que lleva al arrepentimiento, ese evangelio nos lleva a que experimentemos persecución. Pero es el evangelio que salva vidas y su galardón es grande en el cielo. Nosotros somos servidores del Señor, no lo hacemos por el galardón, sin embargo el Señor nos dice que nos dará un gran galardón también a nosotros. Decimos, Señor, esto es un salario de gracia, porque todo lo que tenemos viene de tu mano. Utilízame, utilízanos, utiliza al hermano, utiliza a la hermana. Está yendo tal hermano a tal lado, ayúdalo, Señor, para que no se quede callado, para que lleve el evangelio también hacia allá. Bueno, muy bien. Así que vamos a orar para cerrar este mensaje. Padre,